Acompáñanos en un viaje hacia lo desconocido, lo especulativo, lo narrativo y lo fantástico con el autor dominicano Odilius Black. Hablaremos sobre la fantasía, la ciencia ficción en el Caribe. No te lo puedes perder. Bienvenidos a otra charla de esta Maco Expo 2021 y invocamos desde fuerzas antiguas del más allá y el menos acá a un autor que tengo el orgullo de poder conocer, y no solamente conocer, sino poder articular la palabra amigo junto con su nombre. Me refiero a quien ha representado dignamente la ciencia ficción caribeña, dominicana en diferentes latitudes, en especial en Cuba y en toda Centroamérica y el Caribe. Estamos hablando de el caballerísimo Odilius Black. Odilius, gracias por estar con nosotros aquí. Encantado, Leorian, encantado a los hermanos caballeros de la Orden de Moro Studio por invitarme a esta batalla eterna. No, siempre queremos aquí a favor de la imaginación y la especulación. Siempre queremos dar siempre nuestro granito de sapiencia para que todos los que nos siguen y nos ven en esta Maco Expo puedan irse con algo que los motive a escribir, que eso es lo que buscamos siempre en la Maco Expo, que no le vayan soltando el miedo al lápiz, a la hoja en blanco, y que vayan llenándola con mundos fantásticos que ustedes pueden crear. No vamos a decir que van a ser Tolkien de la noche a la mañana, pero se comienza, hasta Tolkien empezó con el Hobbit, que fue algo, ¿verdad?, bien infantil y bien sencillo. Bueno, aquí va a estar Odilius, que es parte, cofundador, ¿verdad?, y organizador de Mentes Extremófilas, del cual hablaremos un poquito más adelante. Así que, chicos, vamos a aprovechar el tiempo del señor Black. Vamos a empezar con una pregunta sencilla, Odilius. Háblanos un poquito de ti, tus obras, tus experiencias. Bueno, es un poco largo, pero vamos a tratar de sintetizar. Claro. Sí, yo, Odilius Black, de la región sur del país, Caso de Compostela, forjado en comunicación social, mención periodismo, pero ok. Digamos que la historia verdaderamente comienza con mis inquietudes literarias como lector, porque uno primero tiene esa curiosidad de lector, y antes de llegar a lo que es propiamente la literatura de género, yo empecé por los clásicos, cuando empezamos mucho a final de los 90, leyendo la literatura clásica y los poetas malditos franceses, etcétera, etcétera. Hasta que por ahí se fue colando de repente Edgar Allan Poe, y más adelante se coló el Silmarillion de Tolkien. Yo dije, como que esto hay algo bueno aquí, ¿qué es lo que está pasando? Como esta cosita de la imaginación, de esta mito poética del horror, etcétera, etcétera, de lo que es la especulación hacia el pasado y hacia el futuro con el mismo Edgar Allan Poe. Y así avanzando, fui agregando entre la literatura, que no lo digo despectivamente, mainstream, y la literatura que sí despectivamente se etiqueta literatura de género especulativa desde la academia, hasta que llegó un momento de epifanía alrededor del 2003, donde yo ese mismo año me leía Frank Kafka, también me leí la saga de Dune de Frank Herbert, que ahora hay una película que está casi en las pantallas de cine, o una nueva versión de ella, y eso fue como el momento, eso fue el clic, ese fue el despertar del octavo sentido. Y como digo, la epifanía, ahí fue que yo me dije, o sea, yo quiero pertenecer a esta tradición. Ya yo venía con mis inquietudes literarias, haciendo uno que otro poemita, poemas que en prosa, de una tradición más mística. Digamos que a principios de este milenio, mi fórmula era, wow, si yo pudiera escribir historias como las de Edgar Allan Poe, con el lenguaje de William Blake, que fue mi poeta favorito hasta el momento, sigue siéndolo, sobre todo por ese entramado mitológico que tiene su poesía. No se me dio, por igual seguí intentándolo, pero en el 2003 fue ese momento
epifanía, ese reseteo de todo mi ser, y dije, no, yo lo que quiero es escribir literatura especulativa, pero específicamente sobre todo la ciencia ficción, o un híbrido de ella, digamos la fantasciencia, que así se etiqueta también en la crítica y en el mundo editorial. Y de ahí para acá lo demás es historia, muchas lecturas, muchas lecturas de ficción, de no ficción, de divulgación científica. En el 2009 ya aquí y allá esas mismas inquietudes te van conectando con personas afines. Yo de repente en la purga comprando anime japonés, etcétera. Un clásico. Exacto, y el ventorrillo del metal, que también estaba por ahí con los muchachos de Víctor, etcétera. Conocí a Marcus Ergot, Eddie Jiménez, luego conocí más adelante a Jimmy Díaz, cuyo seudónimo es Morgan Picconi Saria, y formamos ya a final del 2009 Zotic de las Continent, un blogcine especializado en fantasía oscura, con el nombre epónimo de ese ciclo de fantasía oscura de 16 historias del autor Clark Aston Smith, un autor americano que ha influenciado mucho específicamente en ese subgénero de la fantasía oscura. Fueron historias pulp que se publicaron sobre todo en la revista Will Tears en la década del 30, de la década pasada, y ahí estuvimos como hasta el 2014. Antes de eso, ya para el 2012, yo los primeros contactos con ustedes de More Studios, sobre todo con Edison, que para el momento era su presidente, tuve otra epifanía. Porque esto de la literatura de género, uno empieza con cierto complejo, uno tiene que superarse a sí mismo. O sea, uno está tan abrumado por la gente que crearon este business y que empezaron a reinventarse desde la fantasía y que crearon las industrias de la revista, en el caso de la ciencia ficción visualizando su futuro, que son los países industrializados, específicamente el bloque anglosajón. Claro, tenemos a Julio Verne, siglo XIX, etcétera, pero digamos que la industria pulp, que fue la que más o menos influenció en el momento, bueno, Zotic de las Continent, lo dice todo, es cargo de una factura muy anglosajona y americana, y uno por lo regular entiende que desde estos lares, desde estas tierras del tercer mundo, no tiene ni el background, es como una especie de complejo, de que no me van a aceptar, de que es una literatura muy inteligente. En el caso de la yo he visto personas que incluso dicen que, ¿cómo tú crees que uno comiendo mangú se va a poner a hablar de ciencia ficción especulativa? Muy despectivo realmente. Te estoy diciendo que la misma decisión, el mismo intento de tú escribir literatura especulativa ya es una iniciación, es un ritual de transición hacia otro nivel de madurez, porque tú entiendes que no, y tú tienes que romper con ese bloqueo, por así decirlo, y que no tenemos mitos suficientes en el Caribe, o que no tenemos el power, por ejemplo, en el resto de Latinoamérica, que hay buenas estructuras mitológicas, azteca, maya, inca, como para reinventarlo y reimaginarlo, como Tolkien hizo con su saga y otros, los mitos nórdicos, pero eventualmente eso se fue superando, y en el 2012 entonces decidí ir haciendo una transición hacia una fantasía y una ciencia ficción, pero tomando más lo local, y de ahí salió digamos, la primera historia de lo que se compone el ciclo de 5 historias de crónicas historiológicas. La primera fue Descarga de Meteorito en la batalla del 19 de marzo, que ahí estuvo Moro, porque esa transición también fue de la mano con una coyuntura en ese momento, con el proyecto que tenía More Studio. No sé si tú recuerdas de hacer una exposición alrededor del Parque Independencia. Sí, claro. Tanto tú como Edison me contactaron, digo, bueno, pero tú puedes poner una historia, se sintetiza y le hacemos varias ilustraciones ahí también como parte del menú. Le brindamos varios párrafos de un cuento ilustrado. Y dije yo, ok, eso eventualmente no se dio, pero la historia sí la continué, la hice más compleja, y eso fue Descarga de Meteorito en la batalla del 19 de marzo, y ya el concepto de crónicas historiológicas es un concepto donde yo desarrollo un sistema futurista, la mitotecnocracia, que mezcla, es como una sociedad de capitalismo, de consumo capitalista avanzado, donde ya toda la sociedad de todos los países ha pasado a una economía postmaterial. Digamos que Japón ya no exporta sus marcas a nivel de automotriz, de tecnología, etc. Japón lo que exporta son sus mitos, y para ello, para hacer realidad sus mitos, aquí en esta tercera dimensión utiliza la tecnología, y también
teniendo como eje conceptual la tercera ley de Aldous Clark, un gran escritor de ciencia ficción, uno de los grandes maestros, de que una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y es como que la competencia a nivel, los productos que exporta cada país al mercado mundial son sus leyendas, sus milagros, sus mitos hechos realidad. Ahí vinieron títulos como Semillas de un mito virtual, donde explotó la mitología taína, Tambores de neutrones, la parte africana de nuestra cultura blanca. Claro. Que eso te iba a decir, que uno en primera instancia por la educación, la afamada educación dominicana que tenemos, tal vez cuando uno va a escribir, uno cree que dice, bueno, que aquí en este país no hay tantos mitos, pero hasta que tú empiezas a investigar y a realmente centrarte en nuestra cultura, que es rica, es muy rica. Esa mezcla de español, taíno, africano, nos da un poco de todo y creo que hacen condiciones únicas que podrían hacer con una mezcla de buena creatividad, historias únicas como tú planteas en tu mundo de la mitotecnocracia, que te felicito por acuñar el término. Y ahora que está tan popular, hecho en el patio. Ahora que está tan popular hablar de multiversos, paralelos y demás, el hecho de que la mitotecnocracia forme parte de su propio universo y que tú lo plantees de una manera tan efectiva en que cada país tenga su moneda en cuanto a sus mitos y qué tanto pueden realizar de sus mitos, y poner a la República Dominicana como eje central de muchas de tus historias, que creo que es el 1, 2, 3, digo yo, de la especulativa para darle ese güey dominicano. O sea, tú puedes escribir lo que tú quieras, totalmente de acuerdo. Claro que sí. Incluir ya los grandes clásicos, personajes de fantasía como el mago, el caballero, el enano, pero si tú lo haces con un entorno dominicano, con algo que tú manejes, lo haces único. Y ahí voy a enlazar con la siguiente pregunta, Mr. Odilio. Okay. Hemos hablado de ciencia ficción y de especulativa. ¿Podrías definirlo? O sea, son diferentes, son géneros aparte. Háblanos un poquito más de eso, ciencia ficción y especulativa. Bueno, como todo es parte de una evolución, ¿no? La literatura especulativa es un término sombrilla que abarca muchísimos géneros y dentro de esos géneros subgéneros. Fantasía, ciencia ficción, horror, si se quiere un poquito de policíaco también y un largo etcétera. En la época Ford el género podía ser western, podía ser historias de pirata porque había revistas especializadas, sí. Pero puntualmente en el caso de la ciencia ficción fue a partir de 1926 cuando Hugo Gernsback creó la revista o la lanzó, Amazing Stories, que él primero acuñó el término scientific fiction como ficción científica, y ya para 1929 en una revista hermana se acuñó el término science fiction, o sea, ciencia ficción tal como lo conocemos ahora, que como tú sabes siempre la industria hace sus acordes. Inmediatamente como nació en una revista que se vendía un montón en esa época, ya quedó acuñado y de ahí pasó a la academia. Todo el mundo partió de que el término ciencia ficción lo tomó como referente para analizar muchísimas historias que caían dentro de ese género, porque en la época de H.G. Wells eran como scientific romances, como novelas científicas, pero ya el término ciencia ficción nació con Hugo Gernsback, que es uno de los pioneros, y de hecho los premios Hugo, los principales del género, es que en honor a él. Ya la fantasía tiene un background, porque si nos vamos por otro, obviamente ya en cuanto a historia, ya en cuanto a temas, ya tanto la fantasía como la ciencia ficción tenían autores y había obras que la habían tocado. Isaac Asimov dice que la ciencia ficción empezó ya en el siglo XVIII, cuando los avances científicos se aceleraron y eran la sucesión era tan rápido uno del otro, que en un momento dado los mismos autores ya no le daba tiempo a poder cogerle el tiempo, por ejemplo, a los avances, y empezaron a especular sobre el futuro. O sea, esto va tan rápido que este mundo que yo estoy viviendo ya no será el mundo de mis nietos. Recordemos que estaba la revolución industrial, pero ya también Kepler había hecho una historia para 1620, por ahí, o entre 1614 se reeditó 1630 y algo, que es una historia, una especulación sobre la vida en la luna, que podría ser que ciencia ficción también. Ya la fantasía, eso en el caso de la ciencia ficción, porque la fantasía no podemos ir de las mismas estructuras
mitológicas clásicas de cada pueblo, y obviamente de obras como la Ilíada, la Odisea, que si bien son poemas épicos, pero se entiende que fueron las grandes primeras obras de Occidente, ya para puntualizarlo así, fueron obras que hoy las consideramos obras imaginativas, a pesar de que Homero pudo haber hecho muy bien, sin problema, una historia realista. Pero las primeras grandes obras épicas de la cultura occidental son esas dos, y son obras que obviamente tienen una gran imaginación, porque insertan la mitología, la intervención de los dioses, que era muy normal en eventos que según la investigación se dieron, como la guerra de Troya. Exactamente. Entonces, en la ciencia ficción, que creo que parte del protagonismo no solamente son los personajes, los héroes, los villanos, sino la tecnología que la acompaña o que le permite hacer posible avanzar la historia, o sea, elementos como naves espaciales, como androides, asistentes, armas especiales, o sea, ¿cuáles serían como estos puntos que dirían, bueno, mira, esto es lo que, por eso esto es ciencia ficción? Sí, hay sus diferencias, como me fui atrás, pero como género también la fantasía fue evolucionando. Todo el mundo conoce a Tolkien, El Señor de los Anillos, pero ya T.D.H. Rider Haggard, Edgar Rice Burroughs con John Carter de Marte, el mismo que escribió Tarzán, fueron buenos precedentes, pero la fantasía épica como tal fue Tolkien, primero con El Hobbit, luego con su trilogía del Señor de los Anillos, lo que le dio la identidad, digamos, editorial, todo, ok. En el caso de la ciencia ficción, Philip K. Dick, uno de los grandes cultivadores del género, dijo en una ocasión que el verdadero protagonista de una historia de ciencia ficción es la idea, porque es que la ciencia ficción ante todo es una literatura de ideas, porque es una literatura que le va cogiendo el tiempo al hombre a medida que va avanzando con su conocimiento, y tiene que ver esa transformación del hombre en términos sociales, políticos, antropológicos, tecnológicos, como tú lo planteas, pero siempre con esa idea especulativa, porque tú lo que tratas, y es cada día más difícil como están estos avances tecnológicos, pero como autor uno lo que trata de irse un paso adelante a esa aceleración tecnológica que obviamente está transformando, aunque no lo veamos, que están transformando la especie en términos, si se quiere, de su propia naturaleza como especie. Ahora mismo no lo estamos viendo por ese proceso en marcha. Entonces, si la ciencia ficción tiene un elemento de ideas, tiene un gran elemento de investigación, hay ciencia ficción dura, que es un subgénero de la ciencia ficción, que ya ahí tú tienes, por ejemplo, tienes que tener un conocimiento científico más sólido. Hay muchos científicos involucrados, el mismo Isaac Asimov hacía ciencia ficción dura, Arthur C. Clarke, Hal Clement, otro menos conocido, hacía ciencia ficción dura desde los años 50, es muy difícil, pero también está esta ciencia ficción blanda, que tú con una buena información científica a nivel de divulgación, tú haces tus conexiones con tu idea base, y ya lo otro es tu craftsmanship como escritor, ¿no? Para construir la historia. Pero sí requiere una buena idea especulativa, mucha lectura, tanto la fantasía como la ciencia ficción, y el mismo rol y el mismo subgénero, que tú por aquí tienes la distopía, tú por allá tienes la ucronía, para los que vieron El Hombre en el Alto Castillo, la serie de Amazon, eso es una ucronía. Por allí tú tienes, por ejemplo, una ciencia ficción más social, por aquí tú tienes el género de cyberpunk, por allí tú tienes el steampunk, y todo lo que ha nacido con ese, digamos, sufijo de punk, biopunk, pero cada subgénero sí exige, por ejemplo, una gran vocación de investigación, porque ese sería el término, vocación de investigación, de quemarte la pestaña solamente investigando. Para ponerte un ejemplo, Dune de Frank Herbert, Dunas, él lo empezó a escribir en 1960, pero eso fue precedido de 6 años de investigación, que ahí incluía la parte ecológica, la parte científica, política, religión, idiosincrasia del Medio Oriente, específicamente de la cultura e historia árabe, y un largo etcétera. O sea, que no es fácil, y eso también es parte de la fascinación, porque tú sientes que tú estás construyendo algo. Es una literatura, en el caso tanto de la ciencia ficción como la fantasía, que tú tienes que tener idea, pero también dependiendo de la naturaleza de la historia, que incluye un world building, la construcción de un mundo,
tú sabes que tú tienes que tener mucha imaginación para hacer una historia orgánica. Yo te menciono la mitotecnocracia, pero ay no, eso no es un término solamente muy catchy, muy llamativo, Sí. sino que yo tengo que visualizar, o sea, cómo funcionaría ese sistema. Quizás no tenga que dar un detalle de vídeo, excepto en un glosario, pero sí cómo funcionaría ese sistema, quizás algo, cómo llegamos ahí. Entonces, ¿tú dirías, Odilius, que para escribir ciencia ficción conllevaría investigación? Claro que creatividad, pero por sobre todo el articular la idea amparada de una investigación de eso que tú quieres plantear. Es muy importante que tú digas, porque muchos jóvenes autores se me acercan en las clases que damos en la biblioteca infantil y ellos dicen, ok, yo quiero escribir ciencia ficción. Y yo, perfecto, ¿de qué tú quieres escribir? De astronautas. ¿Tú has visto un libro de astronautas? ¿Tú conoces algo de física? ¿Tú conoces algo? Porque no es que tienes que volverte físico obligatoriamente. Y que no, tengo que estudiar física de cohetes. No. Pero tú has visto las naves, tú has visto cuáles son realmente, cómo es el ambiente de un astronauta, qué realiza realmente un astronauta. Que lo primero es que tenga que tener apasionado la literatura, es la investigación, ese deseo de aprender, ese deseo de que me interese este tema, pero me interesa aprender más de este tema para enriquecer la historia. Porque hay algo que deben saber, que no hay nada peor para un autor que cuando alguien sabe que tú no sabes, que tú digas, mira, este pana quiere hablar de algo que él no comprende del todo. Y hay muchos temas de ciencia ficción que ameritan un escrutinio, ameritan una investigación, incluso que han planteado otros autores, porque también dicen que no, lo mío es totalmente original. Y yo, bueno, en pleno 2021 yo no te puedo garantizar que tú hayas creado un término completamente de que original. O sea, háblanos un poquito de eso, ¿qué conllevaría? No, porque yo te empecé por la idea. Ya eso yo visualizándome hace joven, con aspiraciones de ser escritor de ciencia ficción, de fantasía, pero ante todo, como en toda la literatura, tú lo que tienes que tener un gran background de lecturas. O sea, sí, lo primero que tú le tienes que decir a cualquiera de esos jóvenes que se te acercan, que la literatura de género no es para beneficios, porque inmediatamente es una literatura muy celosa en primer lugar. Inmediatamente te van a identificar de que tú no perteneces a ese bloque. Tú tienes que tener mucha lectura, tienes que leer muchísimos artículos, ensayos. O sea, tú tienes que tener una curiosidad porque es una literatura muy inteligente. Y además para tú defenderla, recordemos que hay a veces un nicho de no reconocerla como una literatura excepto por escapismo, entretenimiento. Pero primero ese background de lectura, ese entusiasmo, esa gana de decir, ok, yo me leí Neuromante, que se publicó en 1984 y es la base angular del género cyberpunk, es de William Gibson, el pana que acuñó el término cyberspace, el primero que habló de corporaciones que están sustituyendo los estados y que tienen su propio ejército, y las multinacionales invasivas y los hackers que lo contratan como si fueran sicarios para desconectar tal o cual sistema de tal o cual multinacional. Estamos hablando en los 80 y es un periódico actual que tú estás diciendo ahora en 2021. Pero claro, o sea, yo estoy diciendo una obra emblemática como Neuromante, te podría mencionar otros títulos, otros autores, pero tú tenés esa obra y partiendo de cómo estamos acá, después de Matrix, después de esta película que se basó de ciencia ficción, que es una novela, Ready Player One. ¿Sí? Ready Player One sí que fue una fiesta visual de cultura pop, pero tiene sus elementos, claro. Claro, por igual son etapas, y tú tienes que tener todo eso muy claro, todo ese menú claro para saber cómo tú vas a llegar. Ahora bien, cómo tú vas a llegar puede ser dos planos. Si yo quiero hacer una ciencia ficción que simplemente esté ubicada en una tradición más ajustada a los elementos anglosajones, digamos que tú quieres obviar lo tuyo, que tú te olvides de Odilius Black con su mitotecnocracia, no queremos tener historia, no queremos estar... No queremos semillas, no queremos nada de eso. No queremos semillas, no queremos estar jugando un trúcano, no queremos... Ok, la Virgencita de Altagracia deteniendo un planeta, todo lo que da. No, nada de eso. Pero tú sabes que la competencia que hay en el mundo anglosajón es fuerte para tú hacer algo que verdaderamente nos sorprenda. Y
Por eso lo mejor es, ya en esta etapa que hay precedente, que ese mismo chico diga, bueno, pero ¿cómo yo puedo visualizar un futuro paródico, caricaturesco, lo que tú quieras, de factura dominicana? Porque los aliens no pueden descender acá, y es riquísimo. En estos días, hablando con un colega boricua, un compañero boricua que vino, tú siempre hablando de los elementos, como empezamos esta conversación hablando de lo que es el Caribe, nuestros mitos, pero también la misma geografía. Y uno se pregunta, el Triángulo de la Bermuda, que es un espacio... Que está cerquita, tú coges Samaná, un chin para arriba, y ya tú estás en el Triángulo de la Bermuda. Y ya tú estás frenando en la jurisdicción de whatever hay allá. Exacto. La pregunta es, ok, en el primer viaje de Colón lo mencionó, obviamente los gringos, los investigadores lo pusieron de moda, precisamente fue en Argosy, en 1974, cuando se habló por primera vez a nivel bien pintoresco, bien atrapante, bien dramático de ese triángulo. O sea, fue una revista que publicaba ciencia ficción. En fin, que cuando nosotros estuvimos hablando del Triángulo de la Bermuda, lo primero que se nos ocurrió, bien especulativo, porque cómo no ocurrirse, ¿no? O sea, ¿cuál era la interacción de los pueblos taínos y caribes en esa época? Porque eso es una zona geográfica. O sea, ¿qué pensaban de esa gente? O sea, es el tipo de cosas que uno tiene que calcular. ¿Cómo yo puedo agarrar y explorar y tratar de crear una historia viable, plausible, del tipo de interacción que tuvieron los precolombinos, los nativos del Caribe, con ese espacio que es súper especulativo, que si alien, que si civilizaciones, que si la Atlántida está por ahí, la Atlántida, y por ahí María se va. Entonces, mira, muy interesante, muy interesante, Odilio, porque es bueno que sepan que nuestra cultura dominicana es muy rica. Lo único que no hemos acostumbrado a menospreciarla, porque obviamente no hemos visto tantas películas reanimadas que ya nos han influenciado a muchos. Pero fíjate que mencionamos un principio, tú hablaste del anime, que como en Japón es una industria, en Estados Unidos es una industria, o sea, obviamente que no podemos compararnos, pero no podemos negar el poder que tiene el que simplemente empecemos a hablar de manera especulativa con términos o personajes o mitos bien de una civilización y volverlos cultura pop, que esa es la mayor recomendación que podemos hacer. Otro detalle interesantísimo es tomar un elemento muy común, como por ejemplo las guaguas voladoras, que todo el mundo toma aquí, y ponla como una máquina que realmente vuele, que haya en el futuro. ¿Cómo estarán la Fenatrano en el futuro? ¿Cómo serán los sindicatos? ¿Va a haber robots, androides manejando las guaguas voladoras? ¿El servicio estará mejor o peor? Claro, ¿cómo tú te imaginarías con la misma idiosincrasia dominicana, sin importar 5.000 años en el futuro, a una inteligencia artificial que es el equivalente de, no sé, de un líder sindicalista? Exactamente. ¿Me entiendes? Estamos dando oro ahí, anoten eso. Oye, un sindicato, Cyborg Sindicato, Santo Domingo, 5021. Bueno, yo mismo en la serie que tenemos de Nova Sináptica, Mentes Extremófilas, el colectivo que tengo con nuestro compañero común, el Daviel. El de lo bueno. Vamos a hacer una cápsula, y una de las cosas que dije, vainas del cyberpunk dominicano, vainas del cyberpunk dominicano, o sea, nuestra multinacional, el sindicato de guagüeros, porque dime, es una multinacional con poderes de detener prácticamente un país cuando le da la gana. Eso es una habilidad. Oye, el que no lo crea, que no vea periódico. Odilius, ya hemos hablado un poquito, pero puntualízanos de algunos tips y autores. O sea, háblanos de, hemos hablado varios, hemos incluso mostrado algunas imágenes, pero ya para ti un top, de decir, bueno, mira, tú quieres hablar de ciencia ficción, aprender de ciencia ficción, vamos a irnos con 3 o 5. Háblanos de 3 o 5 autores y obras que no pueden faltar para el que quiera comenzar a escribir ciencia ficción. Bueno, trataré de mencionar títulos asociados a, digamos, una evolución histórica. La primera obra de ciencia ficción, o la obra capital, a pesar de que no existía el término, vuelvo y repito, el término que a nivel editorial y académico se creó en 1926, 1929, evolucionó por lo mismo, es Frankenstein, 1818, de Mary Shelley, Frankenstein. ¿Por qué? Porque Frankenstein tomó de la literatura gótica, con el Castillo de Otranto, por ejemplo, de Horace Walpole, que ya venía desde el siglo pasado, lo mezcló con los avances de la ciencia en su época
incluyendo eso de Luigi Galvani, de que la corriente, ese que le dio un corrientazo a la patica de una rana muerta y la patica tiró, tú sabes, una cosa bien Bruce Lee, él dijo, wow, pero de repente el alma, la electricidad, etcétera, y por ahí arrancó esa especulación. Y Frankenstein, para empezar, es una obra que sería un título fundamental. ¿Por qué? Porque mezcló, creó lo que es el científico ambicioso, lo podríamos llamar el científico loco, pero el científico loco, por crear vida, con la ambición, que es el doctor Frankenstein, que es inspirado en un científico real alemán. Lo mezcló con el horror y creó esa plasticidad desde el principio que tiene la ciencia ficción, que tú la puedes mezclar con historia, como lo que yo hago en crónicas historiológicas, con fantasía, con horror, etc. Otro nombre clave y es Edgar Allan Poe. En 1835 él escribió la maravillosa aventura de un tal Hans Pym. En el caso, creo que la maravillosa aventura, pero por ahí anda el título. Edgar Allan Poe también fue otro salto cuántico en la evolución de la ciencia ficción, porque lo que hizo, bueno, hay muchas historias de cómo llegar a la luna, pero fantásticas. Déjame inventarme con la tecnología del globo aerostático que ya está, cómo sería un viaje plausible científicamente hablando hacia la luna. Entonces él introdujo ahí otra inquietud muy propia de la ciencia ficción, que es cómo utilizamos los conocimientos científicos para crear, digamos, especulaciones de avances o de logros de la humanidad científicamente plausibles, que no es lo mismo lo que hizo Mary Shelley. Obviamente, más adelante, Poe influyó tanto en el horror, lo detectivesco y también en la ciencia ficción, porque Julio Verne lo primero que escribió fue un pastiche inspirado en Edgar Allan Poe. Julio Verne, siglo XIX, H.G. Wells, claro. Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo, etc. Ya podemos que en el siglo XX podía hablar en nivel general de la literatura por, pero no, hay algo que se llama fantasía, que tú te puedes leer a un autor como Abraham Merrill, El Pozo de la Luna, que te mezcla esa pseudociencia de la tierra hueca con una especulación de una tecnología avanzada, de una civilización que es un mundo perdido en sí. Recordemos que en esa época la tierra no estaba mapeada, por así decirlo, pero saltando a la ciencia ficción puntual podemos iniciar ya con Isaac Asimov, un autor emblemático, Arthur C. Clarke, otro autor emblemático, digamos Philip K. Dick, un poco más filosófico, etcétera, pero es otro autor emblemático de la ciencia ficción. El mismo William Gibson ya en el cyberpunk, para ir distribuyendo aquí y allá en cuanto a subgénero, es un autor emblemático. Frank Herbert, que su saga de Dune se considera como la respuesta de la ciencia ficción al Señor de los Anillos. O sea, como Frank Herbert fue que le puso el layer de la capa épica a lo que es la ciencia ficción, por la complejidad de esa saga. Pero igual, no es ciencia ficción dura, pero es ciencia ficción. Tú tienes Larry Niven con su Mundo Anillo, ciencia ficción dura, otro autor, digamos, emblemático. Ya contemporáneo hay muchísimos autores, porque por ejemplo las minorías han empezado a hacer ciencia ficción. Samuel R. Delany, el primer autor negro de ciencia ficción de los años 60. Octavia E. Butler, una gran autora afroamericana de ciencia ficción también. Ya hoy en día tenemos, digamos, con eso de que la representación cuenta en Estados Unidos, muchísimas autores norteamericanos, pero de origen no anglosajón, que están haciendo una ciencia ficción precisamente como lo que estamos intentando desde acá nosotros, ustedes desde el cómic, Mentes Extremófilas desde otros medios también, de hacer algo más local, o sea, de utilizar la misma herramienta pop de la ciencia ficción, la fantasía, para vernos representados en ella, y que también la tradición, lo que pertenecen a la tradición, o sea, los anglosajones, para decirlo puntual, también consuman lo de uno. Tú tienes un autor inglés como China Miéville, con un libro como La ciudad en la ciudad. Es una novela especulativa bien interesante,
que es recomendable también. Tú tienes autores como Aliette de Godard, una autora americana de origen francés, vietnamesa francesa también, que ha hecho lo suyo a nivel de hacer otro tipo de ciencia ficción y fantasía, digamos, abrevando en otras tradiciones. En Latinoamérica hay un gran movimiento también, está muy saludable el movimiento latinoamericano contemporáneo, de autores que están haciendo ciencia ficción en Sudamérica, en México, aquí en el Caribe, con Cuba. Recordemos que ustedes en Moro participaron de ese primer congreso Caribe Extremófilo en noviembre del 2016, que invitamos 2 autores cubanos, Jos y Eric Mota, que son representaciones emblemáticas de la isla de Cuba, que tiene una tradición de ciencia ficción desde los 60, por así decirlo, la más robusta del Caribe hispano. Tenemos acá, por ejemplo, a Pedro Cavilla, con El Tercer Mundo, el non plus ultra ahora mismo de lo que es una ciencia ficción caribeña, muy buena esa obra, y un contenido extremófilo, por decirlo menos. O sea que son recomendaciones. Aquí, por ejemplo, han hecho proto ciencia ficción. Si bien en este milenio, del 2010 para acá, es que está la primera generación de autores que no autodefinimos totalmente como autores de ciencia ficción, pero tú tienes Efraín Castillo con Inti Guamán, con Eva Again, una novelita de 1969 que todos los que se han visto, Children of Men, Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón, eso viene siendo casi lo mismo, o sea, porque esa distopía que viene por la esterilidad de la especie humana y que de repente la primera que concibe pertenece a una minoría, que en este caso de la novela de Efraín Castillo es una indígena de Perú, y es una novela recomendable. Tenemos fantasía histórica como Goiza, de Manuel Mora Serrano, de 1979, que es una fantasía histórica que toma, ubicada al final del periodo del gobierno de Ulises Erox Lilich, pero que toma toda la mitología taína Siguama. Y es una historia muy chula, también recomendable. Lamentablemente no hay una edición. En la biblioteca del Centro Cultural de España hay una copia. Todo lo que quieran ir por allá pueden pasar. Y sí, aquí allá Diógenes Valdés hizo una que otra historia de ciencia ficción. Este muchacho Iván García, me parece, que es el teatrista dominicano. Sí. En los años 60 escribió un cuento que tiene que ver como con la edad de Piscis, un poco medio astronómico, pero que bien especulativo. Una casa en el espacio, de otra autora dominicana, déjame ver si puedo recordarla, de 1985, que si bien mete más la teoría New Age, pero es también una de nuestras proto escritoras de ciencia ficción. Ahora, ninguno de esos autores se identificó. Exacto. Como escritores de ciencia Para el ficción. momento, en los movimientos de aquí no habían, vamos a decir que se sabía, pero ninguno estaba buscando hacerlo. Porque yo me acuerdo, uno de mis autores favoritos, de Virgilio Díaz Grulló, tuvo su primer acercamiento a la ciencia ficción, pero no era lo que él buscaba. O sea, él no estaba buscando escribir ciencia ficción, más lo hizo. O sea, habla de temas de secuestros alienígenas y demás, que son temas que tú podrías poner como eso especulativo en ciencia ficción, pero todavía, como tú mismo, exactamente, como tú mismo mencionas, recientemente en los 2010, que pueden decirse que en nuestro país tendremos ya una nueva generación de autores y tú podrás ser uno de ellos. Así que, Odilius, mil gracias, de verdad que sí, buenos consejos para los muchachos que nos siguen. Espero que sea una motivación. Vieron algunas imágenes de estos libros, visiten a los chicos de Mentes Extremófilas en su website para que siempre estén al tanto de todo lo que están haciendo, esas explosiones sinápticas creativas del año 3000 y 51 y más para allá. Odilio, gracias por tenernos aquí. Saludos nuevamente a los hermanos de Mentes Extremófilas que cuentan con nosotros. Y recuerden que no solamente de ciencia ficción vive el hombre, pero para todo lo demás existe una tarjeta que no nos está pagando, así que vamos a dejarlo ahí. Y la Maco Expo continúa en este año 2021 gracias a ustedes. Así que nuevamente, gracias, un placer, y visiten la página de mentesextremófilas.com. Así es, sigan visitando. Librería Café, una cuanta cosita y el colectivo. Estarán ahí, visiten, recuerden también las redes de los muchachos
de Mente de Tremófila para que conozcan dónde pueden encontrar el material, y en su página web tienen su tienda virtual donde también pueden encontrarlo. Y no se despeguen de las redes de la Maco Expo para que conozcan estos y otros grandes autores dominicanos que inspiran a seguir creyendo y a seguir creando. Así que sigamos en esta Maco Expo 2021 con temas mucho más interesantes. Gracias por seguirnos. Recuerda darle al like, comentar qué te pareció. Si quieres algún libro en específico, puedes consultarnos también, te vamos a responder. Pero por sobre todo, sigan sintonizándonos, sigan escribiendo, sigan creando. Más nada que decir que sayonara. Bye bye.